Amigos, muy buenos días, bienvenidos a este video chat con esta hermosa vista sobre Caracas. Es un placer para mí acompañarlos durante esta media hora donde estaremos hablando de lo que es la violencia de género. A propósito de eso, quiero comenzar leyéndoles un artículo que salió publicado hace pocos días en un diario de circulación nacional y dice así: el esposo de Gladys Colmenares acostumbraba a humillarla todos los días. Criticaba su forma de caminar, su estilo de cocinar y hasta la manera como se vestía. Ella tiene problemas de sobrepeso y él no vaciló en emitir comentarios negativos sobre su obesidad, que devino en consultas psicológicas porque afectó su autoestima. Obstinada del maltrato psicológico del cual fue víctima por varios años, Colmenares tomó la decisión de acudir a las autoridades para pedir apoyo legal y recibir orientación. Pese a que su esposo recibió charlas para modificar su carácter y así salvar la relación, esto no sucedió y no quedó otra alternativa que el divorcio. Casos como estos se repiten a diario, aquí y en todas partes del mundo. Y para conocer un poquito más de este tema, nuestra invitada del día de hoy es Mayerlith Suárez, quien es la directora de Defensa contra la Mujer del Ministerio Público. Bienvenida, Mayerlith, y queremos conocer, empezando, ¿por qué, de qué viene la violencia de género? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes. Pues sí, la violencia contra la mujer es un fenómeno social, un fenómeno cultural arraigado en nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, en Venezuela, sino a nivel mundial, como tú bien lo has dicho ahorita en la lectura del artículo que acabas de hacer mención. Nosotros vemos que la violencia contra la mujer está en todos los ámbitos, tanto en la vida, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Pero está arraigado en nuestra propia idiosincrasia, en nuestra propia educación. Vemos con preocupación que nosotras mismas, nosotras las mujeres, en la crianza de nuestros hijos, usted no llora porque usted es hombre, usted no ayuda a los quehaceres del hogar porque usted es hombre, esos son trabajos, eso es una carga para la mujer. Entonces nosotros mismos somos responsables de esa discriminación hacia la mujer, hacia nosotras. De manera que el trabajo que nosotros tenemos que desempeñar, que tenemos que hacer todos nosotros, toda la sociedad, somos corresponsables en rescatar esos derechos, ese reconocimiento de la mujer, para que esos derechos que le asisten, que nos asisten todos nosotros, pueda ella ejercerlos, gozarlos, disfrutarlos, no etiquetarlos, no colocarle tareas a cada niño o a cada niño por razón del sexo. Nosotros tenemos que hacer ese quiebre de esa cultura ideada por siglos, que aún hoy, a pesar de que desde el año 2007 entra en vigencia la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres, aún lo vemos nosotros. Por eso que el tema de la educación es vital para rescatar los derechos de las mujeres. Hay violencia física, violencia psicológica, violencia no física y violencia sexual. Sí. ¿Cuál de ellas es la que en este país se denuncia con mayor frecuencia? Mira, no solamente hay esos tres tipos penales que tú has ahorita mencionado, sino que hay 19 tipos penales. Te explico un poco más cuál ha sido la trayectoria de esta ley. La Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer entra en vigencia en el año 2007. Anteriormente, en el año 99, teníamos una ley que se llamó Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. Esta ley tenía tipificados solo 5 tipos penales. Estaba la violencia física, la violencia psicológica, el acoso, el hostigamiento y la amenaza. Cuando entra en vigencia la ley orgánica actual, recoge una amplia gama de tipos penales de conducta que, de acuerdo a todo el análisis que ha venido desarrollando las organizaciones de mujeres para el rescate de estos derechos, se amplía la gama de tipos penales, y recogemos 19 tipos penales. Entre ellos están la violencia física,
está la violencia psicológica, está la violencia sexual, el acoso, el hostigamiento, está el tráfico de mujeres, está la prostitución forzada, una gama diversa de estos tipos penales. Pero a tu pregunta me decías que ¿cuál de estos tipos penales es el que tiene mayor denuncia en el Ministerio Público? Nosotros tenemos registrado una cifra que en el primer semestre de este año, para el delito de violencia física, que es el delito con mayor denuncia registrada, con una cantidad de 10.352 casos denunciados en el Ministerio Público, para un total del periodo del primer semestre de 30.103 casos denunciados por violencia en contra de la mujer. A propósito de eso, yo puedo hacer denuncias anónimas, es decir, quizás tengo miedo en que mi pareja evidentemente se entere de que yo fui a denunciarlo porque me agrede normalmente y quiero denunciar porque evidentemente pues no quiero seguir aguantando esta situación. ¿Puedo ir al Ministerio Público, puedo hacer esta denuncia de manera anónima? Fíjate, el anonimato no está permitido. ¿Por qué? Nosotros tenemos que, esa pregunta que tú me estás haciendo es de extrema importancia, porque fíjate, todos nosotros somos corresponsables en solicitar justicia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues la ley orgánica establece que todas las personas que tengan conocimiento de que se está cometiendo un hecho punible, seas víctima o no, tienes el deber de ir a denunciar ese hecho. De manera que si esa mujer o esa persona que ha visto o ha sufrido algún ataque, bien sea físico, psicológico, sexual o de cualquier categoría de violencia, tiene o debe de ir al Ministerio Público a interponer esos hechos para que el Ministerio Público, como director de la investigación y como titular del ejercicio de la acción penal, inicie una investigación. Pero no solamente el Ministerio Público es órgano receptor de denuncia de acuerdo a la ley orgánica, sino que también está el Cuerpo de Investigaciones Científico-Penales y Criminalísticas, las policías municipales, las policías preventivas, los consejos comunales también pueden, al tener conocimiento de un hecho punible, interponer la denuncia en el organismo policial más cercano a la localidad o donde ocurra el hecho. Es importante y aprovecho este medio para hacer el rescate de esa conciencia colectiva que tenemos todos que trabajar en ella. ¿Para qué? Para que entre todos podamos nosotros buscar justicia, buscar esa respuesta a la sociedad, interponer las denuncias respectivas ante el órgano, ante el Ministerio Público, ante los órganos receptores de denuncia, para que se inicie la investigación. Cuando una persona o haya tenido conocimiento, sea testigo de algún hecho de violencia, tenemos todos el deber de ir a declarar, ir a deponer lo que nosotros escuchamos, lo que vimos, lo que observamos. De esa manera estamos colaborando con el Estado venezolano en hacer justicia y poder justamente que estos hechos de violencia no continúen. ¿Por qué? Porque la única manera de nosotros rescatar o la única manera de paliar o de frenar la violencia es con las conductas ejemplarizantes con respecto al castigo o a la sanción que se le impone a este agresor cuando se ha demostrado en base a la investigación que cometió un hecho punible. Quisiera leer algunas de las preguntas que ya nos están llegando a la cuenta @NoticieroBB con la etiqueta videochatBB. Y Checho GJ nos dice, neta responsabilidad de los padres, es cuestión de educación del hogar. Yo también considero que hay una parte evidentemente de valores que tiene mucho peso en este sentido. Correcto. Quisiera también conocer como parte, como el Estado, esa importancia o la responsabilidad en este sentido, ¿quién tiene mayor peso? Fíjate, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece, tiene un capítulo bien grueso diseñado en políticas preventivas y una de ellas es la educación, como bien dice la persona que intervino.
La educación tiene un pilar fundamental en el rescate de los valores. En ese sentido, el Ministerio de Educación, de acuerdo, el Ministerio Popular de Educación establece, de acuerdo a la ley orgánica, que debe diseñar políticas justamente para el rescate de esos valores positivos en nuestra sociedad. Por eso que nosotros, pues conscientes, la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, hemos venido trabajando desde el Ministerio Público en el rescate de esos valores. ¿A través de qué manera? El Ministerio Público, a través de la Escuela Nacional de Fiscales, ha dado le has dado charlas y cursos a un aproximado de 1.500 docentes. Y estos 1.500 docentes han recibido charlas con relación a la materia de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia. ¿Con cuál es el objeto? De que ellos puedan, dentro de su ámbito educativo, trasladar esos conocimientos al alumno, a la alumna, para que reconozcan ese ámbito de violencia que se está ocurriendo en su casa y lo puedan, pues, divulgar, hacer del conocimiento a los maestros poder ir a denunciar. O sea, ir rompiendo ese silencio que hay puertas adentro en el seno del hogar. Quiero hacer leerles otro comentario que nos llegó hace poco, y el EMOM nos dice: ¿cuántos casos per cápita ocurren y la tendencia de este indicador en los últimos 20 años? Aquí yo pregunto, ¿ha habido un incremento en los últimos 20 años o podríamos decir que se mantiene la tendencia quizás aquí en Venezuela? Porque a nivel general pues sería muy amplio, claro. Pero aquí en Venezuela podríamos decir cómo se ha mantenido ese indicador. Bueno, fíjate, yo no creo que ahorita exista más violencia o que haya más hechos de violencia en contra de las mujeres. Te puedo dar una cifra. Ahorita nosotros, para el año pasado, teníamos registrados 40.000 denuncias para lo que va de este mismo semestre. Y este año tenemos registrados 30.103. Lo que quiere decir que tenemos un registro de cifras menores al año pasado. ¿Cuál es la lectura que podemos dar de esto? Las mujeres que son objeto de hechos de violencia acuden al Ministerio Público, acuden a los órganos receptores de denuncia porque saben a dónde acudir ahora, saben cuáles son sus derechos, dónde están registrados, qué pueden esperar, qué medidas de protección se les pueden dictar cuando son objeto de alguna agresión, de cualquier ataque a su dignidad. En consecuencia, ya en atención a la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, que está en vigencia desde el año 2007, pues ahora la mujer conoce, sabe a dónde puede acudir, y es por eso que tenemos pues más casos de violencia pues denunciados. Yo considero que hay una parte importante y es el tema psicológico. O sea, que un niño vea que el padre maltrata a su madre, evidentemente tiene que generar un trauma. Y a propósito de eso, está demostrado que un niño que vea que su madre es maltratada será un futuro maltratador en la vida. Bueno, mira, nosotros eso lo observamos y lo vemos en las causas, en las investigaciones que hacemos en el seno del Ministerio Público. ¿Y lo vemos de qué manera? Ese niño que es testigo presencial de esos hechos de maltrato físico, maltrato psicológico a su madre o a una pariente cercana que conviva en el mismo seno familiar o en el mismo núcleo familiar, evidentemente traslada esa situación a sus compañeros, traslada esa situación o ese ejemplo que es absorbido en esa crianza a sus compañeros de clase. Cuando, te lo hago referencia a las jornadas que nosotros le hemos dictado a aproximadamente estos 1.500 docentes. En las interrelaciones con ellos me decían,
eso que nos están manifestando, lo que nos están dibujando con respecto a la violencia psicológica, lo vemos en los niños cuando agreden de manera verbal a su compañero, a ellas mismas, cuando ellas hacen esa búsqueda del por qué él tiene esa reacción hacia la maestra o hacia la profesora, hacia sus compañeros, pues ellos sencillamente dicen, eso lo vi en mi casa, eso lo hace mi papá hacia mi mamá. Claro. Entonces, evidentemente, es la respuesta a tu pregunta. Ahí estamos viendo que ese niño que está siendo educado, que está siendo criado en ese seno de conflicto, de maltrato y de agresión, evidentemente va a ser un agente multiplicador agresivo de ese maltrato. Por eso, nuevamente, el reto que tenemos todos en el Estado, en la sociedad, es justamente el rescate de esos valores, de la familia, ¿ah? O sea, esa armonía, esa comprensión, ese lenguaje positivo de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer, para que todos, entre todos, podamos nosotros diseñar una familia con unos valores de fortaleza para que no ocurran pues estos hechos de violencia que son de verdad muy crueles, ¿no? Fíjese que en los últimos días se han registrado en el estado Zulia y aquí en Caracas unos robos donde a las mujeres le cortan el cabello para vendérselos a las peluquerías. A propósito de eso, quisiera que viéramos un video de un trabajo especial que preparó nuestra compañera Fabiola Yaquinto en el estado Zulia, y después de que veamos esto vamos a hacer algún tipo de comentarios respecto a este tema. A pesar de que el robo de cabello no está tipificado como un delito en el Código Penal, las lesiones, la privación ilegítima de libertad, la violencia física y psicológica que padecen las víctimas son delitos que atentan contra su integridad y son castigadas por las leyes venezolanas con detenciones desde 6 a 18 meses de cárcel. Nosotros, muy alarmados por esta situación, estamos emanando ante la Fiscalía del Ministerio Público en conjunto, un trabajo en conjunto allí, con esos órganos encargados de ser quienes llevan el ente rector de lo que son las denuncias, lo que son las averiguaciones, las investigaciones, porque ya que ese corte de cabello como tal no está tipificado en el Código Penal, pero sí podemos encontrar algunos otros delitos que se enmarcan en este sistema, ¿no? O sea, lo que es la asociación para delinquir. Este tipo de delito que deja grandes ganancias de dinero se ha registrado en otros países como Colombia, Ecuador, Brasil y ahora en nuestro país. Una persona puede ganar desde 2.000 hasta 5.000 bolívares por cada corte de cabello, dependiendo del largo. Natural, mi reina, es el que más vendemos aquí, del 100% natural, las extensiones. Depende del largo, tenemos el precio. De 24 te salen en 3.700, de 22, de 18, pero la que más sale es la de 24. 3.700. Las autoridades policiales aseguran que aún no han recibido denuncias formales sobre estos casos. Sin embargo, han desplegado efectivos en moto en las zonas del centro de la ciudad para detectar a los integrantes de estas bandas. Se nos ha notificado que hay 2 personas que siempre buscan rodear a alguien que vaya con pelo largo y que con una tijera les cortan el cabello, y por supuesto buscan personas que tengan el cabello recogido. Autoridades hacen un llamado a la población para que denuncien este tipo de casos y continuará emprendiendo labores de patrullaje en el casco central para evitar que estos hechos se repitan. Desde Maracaibo, Estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Bueno, esto sin duda alguna es un tema de violencia de género, y a propósito de eso nos llegan comentarios, y América Capilva nos dice: otra forma de buscar dinero fácil en este país, hay vagos atacando y delinquiendo, nadie hace nada. Luis Rodríguez nos dice: en Barinas ya iniciaron estos pirañas, ayer hubo 2 ataques, solo les robaron el cabello. Licaranga nos dice: país lamentable, no se puede vivir ni con el cabello largo. ¿Qué podemos decir de esto? ¿De realmente se puede considerar como un delito? Bueno, fíjate, el despojar a una persona de su cabellera o de parte de ella sin tu consentimiento, sin dar tú la autorización para ello, evidentemente te coloca a ti en una situación de vulnerabilidad. O sea, voy por la calle, me despojan de algo mío, de algo que me pertenece, pues evidentemente la persona está incurriendo en un hecho, ¿no? Con relación a la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia,
no aparece o no está tipificado ni registrado este tipo de conducta de apropiarse de esta parte del cuerpo de la mujer, solo se pudiera encuadrar si esa apropiación de ese cabello genera otra acción en detrimento de la integridad física de la mujer. Es decir, si yo para cortarte el cabello te causo una lesión, pudiéramos estar en presencia de un delito de lesiones, ¿no? Si esa lesión comporta un daño grave o una laceración en el rostro o de repente un daño más grave en el cuello o en alguna parte del cuerpo que genere algún tipo de convalecencia de un periodo largo, te deje cicatrices o algo así, estaríamos entonces enmarcados en la figura de lesiones graves o gravísimas, pero en el Código Penal, pero no en la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia, porque recuerdo, y haciendo mención a la lectura que tú has hecho del artículo y el video que hemos observado, son mujeres que le cortan el cabello a otras mujeres. En consecuencia, la ley orgánica está diseñada justamente en la mayoría de los tipos penales para que el sujeto activo, o sea, la persona que agreda a una mujer, es el hombre. No en todos los tipos penales, pero sí en la mayoría. De manera que enmarcada dentro de la ley orgánica no estaría esta figura. Solo en aquellos casos donde la violencia para retirar ese cabello genere o lleve como consecuencia algún tipo de lesión en la humanidad de la persona, pero se tipificaría o se iniciaría la investigación por el Código Penal, pero por lesiones. Doctora, volviendo a las relaciones de pareja como tal, esta frase, él me ama, pero yo sé que yo hice algo malo, hice que se molestara y por eso me agredió. O sea, el justificar la actuación. Mira, eso que has dicho tú, nosotros lo vemos y lo escuchamos casi a diario de las mujeres que son víctimas de violencia. Hay que entender esa mujer que justifica la acción del hombre en contra de ella. Entenderla ¿por qué? Porque es una mujer que en principio no se reconoce como portadora de derechos, es una mujer que no se reconoce como acreedora de estas facultades y de estos derechos humanos que están contemplados en la Constitución, en la ley orgánica, y que está dentro de un ciclo de violencia que para la mujer víctima, esa mujer verdadera que ha sido de manera permanente fustigada en el ámbito doméstico por su pareja o por la persona que haya tenido algún tipo de relación sentimental, va a justificar la acción del hombre por cuanto lo quiere, por cuanto lo ama, porque ha procreado con esa persona, ha criado con esa persona a unos niños, porque depende económicamente de él, porque depende sentimentalmente de esa persona. Entonces, lejos de juzgarla, hay que entenderla. Y lejos de etiquetarla y decirle, ¿por qué no decides a denunciarlo? Más bien hay que darle a ella una ayuda para rescatarla en ese ciclo de violencia en que está envuelta, que está inmersa, para que ella misma se reconozca portadora de derechos. Entonces nosotros en el Ministerio Público tenemos a disposición de las víctimas que acuden al Ministerio Público a interponer denuncia una unidad de atención a víctimas de violencia, de niñas y niños y mujeres, que está integrada por psicólogos y psiquiatras que pues luego el Ministerio Público, el fiscal que inicia una investigación, las refiere para que en el devenir justamente de esa investigación ella pueda tener las herramientas para salir de ese ciclo de violencia. Nos está llegando una pregunta importante y dice, ¿qué otros delitos se han registrado en Venezuela en relación a la violencia hacia la mujer? Bueno, se han registrado
todos los contenidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, no solo la violencia física, la violencia psicológica, el acoso, hostigamiento, sino también la violencia sexual. También quisiera hacerle una pregunta. Las redes sociales, actualmente, de hecho la semana pasada en Inglaterra fue detenida una persona por acosar vía Twitter a una diputada. Aquí en Venezuela es posible denunciar a alguien que, si yo puedo decir que me acosa por Twitter, ¿es posible? Claro, mira, el artículo, esa conducta está establecida como tipo penal en la ley orgánica y está definido justamente como acoso u hostigamiento. Lo tenemos registrado en el artículo 50 de la ley. Y dice lo siguiente: el que mediante el comportamiento, expresiones verbales, mensajes electrónicos, ejecute comportamientos o actos de intimidación, chantaje, que atenten contra la estabilidad emocional, laboral y económica o familiar y educativa de la mujer, pues está en curso o pudiera estar en curso en este hecho o en este delito contemplado en la ley. Pero te decía que no solamente está la violencia física o la violencia psicológica, la amenaza o el acoso, hostigamiento, que son los tipos penales de mayor casos denunciados o registrados en el Ministerio Público y en los demás órganos receptores de denuncias, sino que también tenemos el acto carnal con víctimas especialmente vulnerables, que son aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad mental o con unas capacidades diferentes, los actos lascivos, el tráfico y la prostitución forzada, la violencia laboral, la esclavitud sexual, la violencia obstétrica, la violencia patrimonial y económica. O sea, hay 19 tipos penales que están recogidos en la ley orgánica y que de todos ellos nosotros tenemos pues registros con relación a cada uno de ellos. Aquí hay una pregunta que me parece bien importante y es que dice: me he ido de mi casa por miedo a mi pareja y he dejado a mis hijos con él. ¿Qué puedo hacer? Mira, en el Ministerio Público también están las fiscalías o existen las fiscalías que prestan también apoyo a este tipo de víctimas, las fiscalías en materia de protección, que son justamente las que tienen la función de canalizar. Ella tiene que acudir a una fiscalía de protección para interponer esa situación y que la fiscal con competencia en materia de protección e instituciones familiares convoque a la oficina fiscal a ese ciudadano para establecer un régimen de convivencia familiar, de visitas y un régimen de manutención de pensión de alimentos. Es a través de esa vía que a esta persona, a esta mujer que está en esa situación, que ha decidido por su cuenta salirse del seno del hogar, pues no ha perdido las esperanzas, tiene que ir al Ministerio Público para que la Fiscalía de Protección canalice esa situación. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este videochat del día de hoy. Mujeres, quiéranse. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 80% de las víctimas que han sido agredidas no denuncian. Tienen que quererse, porque si ustedes no se quieren, nadie las va a querer. Importante, el próximo videochat de Noticiero Venevisión será con Gaby Patiño este jueves 15 de agosto y Gaby ha titulado su videochat como "Entretener es mi pasión". Aprovechará esta oportunidad para comentarles cómo hizo para pasar de ser una animadora regional a reportera y productora de nuestra sección Estrenos y Estrellas. Un placer haberlos acompañado y por supuesto la cita es el próximo jueves.